Vamos a hacer una nota que tiene que ver con algo del video que hablamos hace un rato de Agustín Laje, publicado por el gobierno, hablando de esta fecha de 24 de marzo. Justo esta es la situación donde, claro, este es el programa de María O'Donnell, así que con mucho respeto, es su tema. Sí, claro. Todo esto, pero la verdad es que vamos a hablar con alguien que vive, creo que vive hace más de 30 años afuera, está en París, son las 12 del mediodía, y es Jorge Massetti, que es periodista y también, bueno, tiene toda una historia como con su padre. Él mismo fue formado en La Habana y fue nombrado por Laje en el video. Y la verdad que cita un fragmento Laje del libro El furor y el delirio, donde Jorge Massetti cuenta parte de su experiencia como guerrillero en Cuba. Creo que está enojado porque obviamente cuando te cita, entiendo su punto de vista y te citan en un video y supongo que nadie le dijo nada, ni le preguntó, ni mucho menos, ¿no? Primero escuchemos el audio y hablamos con Jorge Massetti desde París. Dale. Tanto Montoneros como el ERP enviaron cuadros a La Habana para recibir entrenamiento en tácticas de combate, sabotaje y guerra de guerrillas. De entre otros muchos, destaca el testimonio de Jorge Massetti, ex guerrillero del ERP, que en un libro autobiográfico contó su experiencia personal en los entrenamientos cubanos. Debía pasar 3 meses en una unidad militar especial. Me entregaron botas, un uniforme verde oliva y ropa interior del mismo color. Me advirtieron que no podría salir en los 3 meses que duraría el curso y que mis movimientos debían limitarse a 50 metros a la redonda del área que me sería asignada. En mi vida había visto tantos fierros juntos. Bueno, Jorge Massetti está en París. Buenos días, Santi Kuznetsov te saluda acá con David Guido. Santi, hoy María O'Donnell no está, pero bueno, vamos ahí a encarar esta charla y gracias por ella. Buenos días, muchas gracias por permitirme participar en el programa de ustedes. De verdad que para mí fue una sorpresa, por varias vías lo recibí, porque de verdad que no soy un seguidor de Laje y mucho menos de la cuenta X o de la presidencia argentina. No sé, en lo más mínimo soy seguidor de eso y mucho menos de Laje. Pero me llegó por varias vías, es normal, se utilizaba mi nombre y primero no se me pidió permiso. Segundo, está tergiversado cuando dice muchos guerrilleros. Es verdad que se entrena, además no es secreto para nadie ya. Laje, de lo que contó ayer no descubre absolutamente nada. Pero yo realmente me sentí indignado, pues, si bien considero que ya los Kirchner habían fabricado, esta es mi opinión personal, una memoria tergiversada, donde ellos se adjudicaban haber pertenecido a la Juventud Maravillosa, hablaban de Juventud Maravillosa, eran incapaces de hablar también de las barbaridades, y hay que decir lo que cometió la guerrilla, por supuesto que mucho menos que las que cometieron los militares, pero para construir otro relato también completamente falso, a partir de este personaje, Laje, que yo solo lo conocía como miembro de lo que se llama ahora la Internacional Reaccionaria, ¿no? Porque es un ideólogo para todos los reaccionarios de América Latina y del mundo. Por ejemplo, va a dar conferencias con Vox en España, con la extrema derecha mexicana, con la extrema derecha chilena. Era lo único que sabía de él. Y de golpe veo que me cita y me cita fuera de contexto. Entonces eso realmente me indignó, ser utilizado para construir un relato tan falso o más falso que el anterior, pero además justificando crímenes. Yo no soy quien para decir de lesa humanidad, pues no soy juez, pero crímenes cometidos por la dictadura argentina. Entonces me parece, y además él mismo tergiversa la historia cuando dice que el golpe militar se dio en 1976. Yo creo que si él quiere, como él dice en su texto, en su video, saber la verdadera historia, bueno, tiene que preguntarse primero por qué esos jóvenes en Argentina en los años 70 se vincularon a la guerrilla y también, y hay que decir, aceptaron una ideología totalitaria que yo mismo he dicho por suerte no ganó. Pero ¿por qué esos jóvenes llegaron ahí? Quizás habría que preguntarse qué pasó en Argentina desde 1930, donde múltiples golpes militares interrumpieron mandatos constitucionales, donde la gente no tenía confianza
en que la democracia continuara. Cada vez que llegaba un presidente, lo que se estaba esperando, ¿cuándo será el próximo golpe? Entonces, todo eso, si decimos la verdad, contémosla toda. Ahora, No estamos hablando de Jorge Massetti, que está en París. Jorge, hay algo que vos desde París, ¿no? Me imagino tantos años después, es un aniversario más del golpe militar, pero ahora es como que vuelve todo a empezar, discusiones que por ahí ya estaban saldadas, pero es como que vuelve a empezar, ¿no? Y vos a su vez tenés tu propia historia, ¿no? La historia con tu papá, todo tu infancia y todo lo que tiene que ver con lo personal. Se mezcla, que sentís por un lado que la política te utiliza para algo fuera de contexto, pero a su vez debe haber ahí un dolor más personal. Mira, el dolor que te puedo decir es enorme, y cuando te digo enorme, si bien te digo, ya las heridas por suerte están bastante curadas, tengo mi compañera de hace más de 34 años que me ha ayudado muchísimo, a pesar de que nos fuimos de Cuba cuando fusilaron a su padre, que era un revolucionario cubano que fue traicionado por Fidel Castro. Porque imagínate que, como decía hace poco hablando con un escritor aquí en París, que me decía, tu memoria es un cementerio. Sí, cuando pienso en Argentina, pienso en mis compañeros muertos, secuestrados, torturados. Y cuando pienso en Cuba, también pienso en mis compañeros, los que fueron mis jefes en la guerrilla, por ejemplo, en Nicaragua, también fusilados y en procesos que la prensa internacional llamó el último proceso de Moscú. Entonces sí, hay mucho dolor. Y la muerte de mi propio padre, un hombre que murió a los 34 años creyendo en un proyecto que yo no soy quien ahora para cuestionar, pero sí me permito cuestionar los resultados de ese proyecto, que es la dictadura cubana, a la que ni siquiera llamo régimen comunista, como pretenden llamarlo. Simplemente yo lo llamo dictadura totalitaria o dictadura mafiosa, como es la de Venezuela y como es la de Nicaragua. Sí, mi vida está cargada de dolor, pero también de alegría, no quiero victimizarme. Qué complejo todo estaba pensando, ¿no? Porque alguien que es hijo de alguien que murió por sus ideales, pero a su vez dice traicionado por Fidel Castro. Entonces, bueno, es muy complejo, no lo vamos a resolver hoy, pero sí me interesa más tu parte emocional, que estás ahí viviendo en París tranquilo y de repente imagino todos los llamados que tenés, porque como decís vos, desde la cuenta del gobierno sale alguien hablando y citando tu libro, entonces habrá sido un despertón, ¿no? De alguna manera. ¿Y después se comunicaron con vos o vos te quisiste comunicar con alguien de gobierno para dar tu opinión? ¿O esta es la forma? Yo no tengo ningún interés con comunicarme con nadie de ese gobierno. Yo no puedo comunicarme con alguien de un gobierno, de un presidente que cuando hizo su campaña dijo que la justicia social era una aberración, que se repite diciendo, ofendiendo a lo que él llama zurdos, amenazando a todos los que no piensan como él. No tengo ningún interés en hablar con él, ni con él ni con ninguno de su entorno, y mucho menos con un personaje como Laje, que solamente sabe disparar desde la trinchera del odio. Desde la trinchera del odio no se construye nada y es imposible hablar con gente así. Ahora, Jorge, teniendo en cuenta tu recorrido, tu propio pensamiento, digo, ¿cómo estás viendo la situación de la Argentina respecto de esto que acabas de decir, presidente? Macron, vos vivís en París, Macron apoyando el modelo económico de la Argentina, este crecimiento que hay de estas derechas en todo el mundo, que en algunos lugares funciona ese cinturón que ponen los partidos de alguna manera progresista para contenerlos, pero que en otros lugares no funciona. ¿Qué es lo que estás viendo vos? Bueno, mira, en realidad de Argentina yo me siento no solo geográficamente muy lejos, sino también políticamente, pero esto no quiere decir que el apoyo de Macron a Milei. Yo creo que se ha exagerado un poco en ese apoyo, porque hay que recordar que uno de los que ha hablado de la internacional reaccionaria es el mismo presidente Macron. Sin duda, y no coincido políticamente con él, Macron es un liberal en lo económico, un liberal que quizás aprueba esas políticas de restricción que lo que hacen es generar más miseria. Entonces a mí me importa poco lo que pueda apoyar Macron. Lo que sí pasa aquí en Francia es que en Francia sí se puede opinar, se puede conversar, se puede discutir,
incluso, que es lo que no sucede en otros lugares, como por ejemplo pasa en Argentina, en Cuba, Nicaragua. No hay nada que se parezca más a Milei que un Díaz-Canel. Entonces, ¿cómo decirte? Sí sufrí la llegada de Milei al poder. Para Argentina, de algún modo, el país donde nací, a pesar de que me fui la primera vez cuando tenía 3 años, después casi no he vivido ahí las pocas veces que he estado o clandestino o después en el 83, que pasé un tiempito ahí, pero sí me dolió mucho la llegada de un presidente como Milei. Me dolió mucho que pudiera llegar a un país con tradición de lucha social, con tradición de lucha sindical, con los logros que se habían tenido en Argentina, que llegue un presidente como este con una sierra diciendo que va a cortar todo y que además se convierta en ídolo de la extrema derecha internacional. Gracias, Jorge, por esta charla. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, muchas gracias. Jorge Massetti, periodista, hijo de también... Sí, del periodista. Jorge Ricardo Massetti, ¿no? Sí. Y con toda su historia de muertes que tiene alrededor, ¿no? Y de violencia. Era muy difícil meterse ahí, y más sin María, inclusive para María debe ser difícil, porque él como que pareció como que odiaba a Fidel Castro, a Díaz-Canel, pero a su vez su padre fue... Su papá fue el creador de la agencia de noticias Prensa Latina, que es una agencia de noticias de Cuba, y se volvió, de alguna manera, entró al mundo revolucionario desde su rol de periodista. ¿Por qué? Porque entrevistó a Fidel Castro en Sierra Maestra y a partir de ahí es donde entra en el mundo, Bien. En el mundo revolucionario. Guido, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Guido empezó a desayunar a las 6:02, recordemos. Fíjate cómo me puse las gafas porque este es un nivel superior. Superior, dale. Busca soluciones gastronómicas Qué personalizadas. bien lo decís. Martini Man te Son ofrece amigos, ¿sabés que son desde amigos? desayunos de trabajo hasta festivales y celebraciones especiales. Sus productos son 100% artesanales y de altísima, enorme calidad. Cuentan Acabo de con- comer un mango de Martini Man que no sabes lo que eran los Pero, cereales. ¿viste? Yo creo que lo traen de Brasil. Yo, La verdad que creo que lo sí, traen porque de ahí no Brasil. hay un mango. Juan, Exacto. seguí.